Siguiente pregunta. Dijiste que para realizar eso, la verdad trascendental omnipresente, uno debe realizar primero el centro de su ser. Luego dijiste que para esto, el centramiento es una necesidad. ¿Es este centramiento el mismo que la cristalización de Gurdjieff? Por favor, indícanos cómo este centramiento o cristalización es distinto del reforzamiento del propio ego, y cómo conduce a la trascendental verdad, al eso. El hombre nace con un yo, pero no con un ego. El ego es una creación de la sociedad, un desarrollo posterior. El ego no puede existir sin que existan las relaciones. Tú puedes existir, el yo puede existir, pero el ego no tiene existencia propia. Es un subproducto del relacionarse con los demás. Por eso el ego existe entre tú y yo. Es una relación. El niño nace con un yo pero no con un ego. El niño desarrolla el ego. A medida que se va haciendo más y más social y se relaciona más, el ego se desarrolla. Este ego está en tu periferia donde te relacionas con los otros, justo en los límites de tu ser. El ego está en los límites de tu ser, y el yo es el centro. El niño nace con un yo, pero es inconsciente. Él es un yo, pero no es consciente de ese yo. La primera consciencia del niño llega con su ego. Se vuelve consciente del yo, no del yo. En realidad se hace consciente en primer lugar del tú. El niño percibe en primer lugar a su madre. Luego, como reflejo, se percibe a sí mismo. Primero percibe los objetos a su alrededor. Luego poco a poco, comienza a percibir que él está separado de ellos. Este sentimiento de separación es el que le da el sentimiento del ego y, debido a que en primer lugar el niño se vuelve consciente del ego, el ego se convierte en un recubrimiento del yo. El ego sigue creciendo porque la sociedad te necesita como ego, no como yo. El yo es irrelevante para la sociedad. Tu periferia sí es significativa. Y surgen muchos problemas. El ego puede ser enseñado y el ego puede ser vuelto dócil, y puede ser forzado a ser obediente. El ego puede ser ajustado, pero no el yo. El yo no puede ser enseñado, el yo no puede ser forzado. El yo es intrínsecamente rebelde, individual. No puede ser convertido en parte de la sociedad. Así que la sociedad no está interesada en tu yo. La sociedad está interesada en tu ego, porque se puede hacer algo con el ego y no se puede hacer nada con el yo. Por eso la sociedad ayuda a fortalecer el ego y tú continúas viviendo alrededor de tu ego. Cuanto más creces, cuanto más social te vuelves, más educado, más culturizado, más civilizado, más posees un ego definido. Entonces empiezas a funcionar desde tu ego, no desde el yo, porque eres inconsciente totalmente respecto de él. Así pues, tu esencia continúa en el inconsciente, en la oscuridad interior, y una falsa construcción, una creación social, el ego, se convierte en tu centro. Te identificas ahora con tu ego, con tu nombre, con tu educación, con tu familia, con tu religión, con tu país. Todas esas cosas son solo parte de tu ego, no de tu yo, porque el yo no pertenece a tus padres, el yo no pertenece a tu país, el yo no pertenece a ninguna religión, el yo no pertenece ni siquiera a tu propio yo. No le pertenece. El yo es libertad. Es libertad total. Existe por sí mismo. No pertenece a nadie, no depende de nada. Él es. Pero el ego pertenece a algo. Existe según un modelo. Si eres dejado solo durante un largo periodo, tu ego se va hundiendo. Poco a poco, sentirás que tu ego está languideciendo, porque el ego requiere de ayuda constante por parte de los demás. Necesita energía constante, comida de los demás. Por eso es por lo que el amor te proporciona un enaltecido sentimiento del ego, porque en el amor el otro te aporta un significado, valor. Te vuelves, por primera vez, importante. Y en el amor, los amantes se ayudan mutuamente. El amor es una comida muy sutil para el ego. La suprema vitamina para el ego, es el amor. Por eso es que Mahavira y Buda y Mahoma y Cristo huyeron de la sociedad. No fue realmente un escapar de la sociedad. Ellos escaparon hacia la soledad. No fue en contra de la sociedad. Básicamente era para determinar si sus egos eran capaces de subsistir fuera de la sociedad. Y Mahavira, continuamente durante 12 años, permaneció en soledad tan solo para disolver su ego, esta creación social. Escogió permanecer sin un centro durante un tiempo de modo que un verdadero centro, un auténtico centro, pudiera surgir. Uno ha de entrar en una discontinuidad.
Esa discontinuidad implicará un caos porque estás centrado en el ego y el verdadero centro está oculto detrás. A menos que disuelvas este falso centro no puedes alcanzar el verdadero centro, porque no tienes necesidad. El ego desempeña su papel. El ego es suficiente por sí mismo en cuanto a lo que concierne a la sociedad, en cuanto al mundo, en cuanto a lo que concierne a las relaciones. El ego es suficiente. Si te retiras a una vida solitaria en ausencia de relaciones, este ego no puede subsistir porque es un puente entre tú y yo. Si el tú no está presente, el puente no puede existir en una orilla. Necesita de dos orillas para existir. Por esto es por lo que al retirarse en soledad se convierte en una profunda sadhana. Pero te puedes engañar a ti mismo. Si te retiras en soledad y empiezas a hablar con Dios, otra vez estás creando tu ego. Has creado el tú, el otro, de nuevo. Si te retiras en soledad y rezas a Dios y empiezas a hablar con Dios, entonces has creado un tú imaginario. Ahora el ego puede de nuevo existir. De modo que permanecer en soledad quiere decir permanecer sin el tú, totalmente solo. Entonces este ego no puede existir. Se marchitará y serás arrojado a un caos porque estarás, durante cierto tiempo, sin centro. Este caos ha de ser encarado. A menos que lo enfrentes no podrás estar centrado en tu yo. Tienes que pasar por él. Los místicos cristianos lo han llamado la noche oscura del alma. Realmente uno se vuelve loco, porque cuando uno no tiene centro alguno, está loco. No tienes referencia respecto a la cual puedas funcionar, no tienes unidad ninguna. Eres solamente fragmentos sin energía en ellos, sin centro, sin foco. Eres una multitud. Te volverás loco. Has de afrontar esta locura. Esta locura. Este es el único coraje que requiere la revolución religiosa. El volverse loco, el permanecer sin un centro. Esta es la auténtica austeridad. El atravesarla sin crear otra vez un nuevo centro falso. El ser tan honesto que, a menos que un verdadero centro surja, no crees ningún intermediario. No se puede predeterminar. Mahavira tuvo que permanecer en soledad durante 12 años. Mahoma permaneció así, solo, durante 30 días. Depende de muchas cosas. Yo siento que Mahavira tuvo que esperar durante 12 años porque era el hijo de un gran rey. Debió de haber estado profundamente arraigado en un falso ego, más que Mahoma. No era ningún corriente. Su ego era mayor que el de Mahoma. Mahoma era tan solo un pobre hombre sin un ego desarrollado, ineducado, un donadie. Era un donadie. Pero Mahavira era un personaje. Pertenecía a una gran familia. Poseía una gran herencia, un ego muy refinado, bien educado, culto. Poseía un ego muy cristalizado en todos los aspectos. Fueron necesarios 12 años para disolverlo. Jesús permaneció en soledad solamente durante 40 días. También era un pobre hombre sin ningún soporte para su ego. Cuanto más progresa la civilización, más difícil es, porque toda civilización con alto progreso tiene un efecto solidificante sobre los egos que constituyeron esa civilización. Atravesar un caos sin centro alguno, el ser un caos, te arroja al final del centro, al verdadero centro, al yo. Hay muchos métodos para poder atravesar este caos y destruir este ego. Pero esto es una cosa básica. El tener el coraje suficiente para permanecer sin un centro durante un cierto periodo de tiempo. Puedes lograrlo entregándote. Puedes entregarte a alguien, al maestro. Si la entrega es total, no tendrás ego. Eres capaz de ser un yo, pero no un ego. Por eso es que la entrega es algo tan difícil. Y cuanto más egoísta es una época, más difícil se vuelve el entregarse. Al entregarte te abandonas a ti mismo, te conviertes en una sombra, simplemente sigues las instrucciones. No piensas en ello. Dejas de existir. Pero siempre uno reflexiona sobre la entrega, empieza a pensar, si me entrego entonces dejaré de ser un individuo. Esto es entonces absolutamente incorrecto. Si te entregas, solo entonces podrás ser un individuo, porque ego no es tu individualidad. Es algo falso, solamente una fachada. Si entregas lo falso, vas a explotar a lo real. Y esa es la belleza de la entrega. No puedes entregar el yo. Es imposible. Solamente puedes entregar el ego. Puedes abandonar únicamente aquello que te ha sido dado. No puedes abandonar tu yo. Eso es imposible. No hay tal posibilidad.
¿Cómo vas a abandonar a tu yo? Puedes abandonar algo que haya sido colocado en ti, algo que sea puesto por la sociedad. En realidad, únicamente puedes entregar lo que no te pertenece, lo que no eres. Esto parecerá contradictorio, paradójico. Solo puedes dar lo que no eres. Lo que eres, no puedes entregarlo. De modo que al entregarte abandonas todo lo que sabes que eres. Entonces solamente el yo permanece, aquello que eres y que no puedes abandonar. Cuando se abandona lo falso, se encuentra lo real. Hay pues dos formas, dos caminos básicos. Uno es la entrega. Hay muchas maneras de entregarse, pero la base es entregarse siempre a alguien. No es importante a quién. Es absolutamente insignificante a quién se entrega a uno, lo verdaderamente importante es el entregarse. A veces sucede que el maestro no es en sí un auténtico maestro, pero si te entregas, puedes alcanzar el verdadero yo. Incluso un falso maestro puede ser de ayuda, incluso un maestro fallecido puede ser de ayuda, porque lo fundamental no es a quién te entregas, lo verdaderamente fundamental es el hecho de que te estás entregando. Lo que sucede está en ti. A quién se dirige es totalmente irrelevante. Puede que Krishna esté allí o no esté. Buda puede ser un personaje histórico o puede no serlo. Jesús puede que sea un mito. No importa. Si puedes entregarte a Jesús, tanto si Jesús existió como si no existió, lo que tenga que suceder te sucederá. Es la entrega a la que tiene valor. De modo que un sistema, un camino básico es el de la entrega. Otro, es el de la absoluta voluntad. No te entregues, pero entonces sé absolutamente tú mismo. Dije que cuando te entregas, el yo no puede ser entregado. Entregues lo que entregues ha de ser el ego, lo falso, la persona, no la esencia. Otro camino fundamental es el de ser tú mismo totalmente, sin entregarte, pero en este caso ha de ser pura voluntad. De nuevo, el ego carece de voluntad. No puede tenerla. El ego carece absolutamente de voluntad porque una entidad falsa no puede poseer la cualidad de la voluntad. La voluntad pertenece a lo real. Tú careces absolutamente de voluntad. Por la mañana decides algo. Por la tarde lo suspendes. En el mismo instante en estás decidiendo, una parte de ti lo está cancelando. Dices amor. Profundiza, y en algún lugar en un rincón, el odio se esconde. En ese mismo instante. Decides, voy a hacer esto, y en ese mismo instante lo contrario está presente. La voluntad significa ausencia de lo contrario en la mente. Voluntad significa uno, sin dualidad. El ego no puede tener voluntad alguna. El ego significa muchas voluntades contradictorias simultáneamente. Eres una multitud por lo que respecta al ego, y ha de ser así. Es natural, porque el ego es creado con las relaciones. Es un subproducto. Tienes gran cantidad de relaciones, así que tu ego es una construcción hecha de multitud de relaciones. No puede ser único. Es una multitud. Realmente considéralo desde este punto. Posees una parte de tu ego que fue creada con tu madre. Un fragmento de ego que fue creado por ti en relación a tu madre. Otra parte de tu ego fue creado por ti en relación con tu padre. Otro fue creado en la relación con tu esposa. El fragmento que fue creado por tu esposa no puede ser el mismo que el que fue creado por tu madre. Serán antagonistas. Lucharán en tu interior, la parte del ego que está en ti también peleará. No es solo que tu madre y tu esposa peleen en el exterior, la parte del ego que está en ti también peleará. No es solo que tu padre y tu madre peleen en tu interior. Tú tienes pues muchos pedazos, eres una multitud en el nombre del ego. Una multitud. Constantemente estás en lucha, en conflicto. No puedes querer hacer porque no eres. El hombre no es hombre porque no es uno. Eres una multitud, y una multitud sin una unidad verdadera. Tienes muchas caras, tienes muchas voluntades. En cierto momento, en cierta situación, un fragmento es el amo. Entonces dices algo, entonces decides algo. En ese momento sientes que posees voluntad, pero al instante siguiente la voluntad se ha evaporado. Otro fragmento ha emergido, y este fragmento no era consciente de tus decisiones. Te enfadas y entonces decides. No me enfadaré de nuevo. La parte que estaba enfadada no ha decidido esto. Esto es otra parte y ambas no se encuentran nunca en tu vida. La segunda parte te dice, he decidido no enfadarme, no es la parte que estaba enfadada. Y no coinciden.
La parte que estaba enfadada seguirá enfadada mañana, y la parte que esté enfadada se olvidará por completo de lo que decidiste. Y otra vez te arrepentirás. La otra parte emergerá de nuevo, y así indefinidamente. Gurdjieff solía decir que somos como una casa en la que el amo está ausente o está dormido. Durante años la casa no ha conocido al que es su amo. Y hay muchos sirvientes. Los sirvientes han olvidado al que es su amo. Y hay muchos sirvientes. Los sirvientes han olvidado por completo que hubo alguna vez un amo. O bien está dormido o bien se ha ido. Durante años los sirvientes han vivido en la casa sin el amo. Alguien pasa por la casa. Un sirviente está afuera y le pide a este sirviente, ¿quién es el amo? El sirviente contesta, yo soy el amo. Otro día, el mismo hombre pasa de nuevo por la casa y encuentra a algún otro. Le pregunta, ¿quién es el amo? El segundo sirviente dice, yo soy el amo. Todos los sirvientes proclaman que son el amo, y nada puede decidirse porque el amo está dormido o se ha ido a alguna otra parte. Esos sirvientes amos pueden tener algún valor decisorio, pero no pueden asumir sus decisiones. Pueden prometer algo, pero no pueden cumplirlo. No son los amos en absoluto. Esta es la situación con el ego. No tiene voluntad. Así que el segundo camino es crear una voluntad. Si creas una voluntad, entonces el ego desaparece, porque solamente el yo posee voluntad. Si empiezas pues con la voluntad, si insistes en tener voluntad, poco a poco irás avanzando. El ego no puede querer hacer, y si tú insistes en querer hacer, el ego desaparecerá. La entrega es un camino fundamental, el camino de los bhaktas. Tak, voluntad, es el segundo camino básico. El camino de los guerreros, de los luchadores. Cada camino posee multitud de técnicas, pero lo fundamental es esto. Gurdjieff empleó el segundo camino, el camino de la voluntad. Lo denominó cristalización. Dijo, si quieres hacer, entonces poco a poco cristalizarás en tu centro. El ego no puede existir con una consciencia con voluntad. No puede existir. Por eso Gurdjieff utilizó métodos muy intensos para alcanzar la integración interna. Por ejemplo, solía decir, no durmáis durante 7 días. Suceda lo que suceda, no durmáis. Puedes estar sin comer durante 7 días. No es difícil. Pero estar sin dormir durante 7 días es muy difícil. Estar sin comer durante 7 días no es tan difícil. Un hombre puede permanecer sin comer durante 90 días al menos, sin ningún peligro. Pero con el sueño es difícil. El comer es un acto voluntario. Puedes comer, puedes dejar de comer. El sueño no es un acto voluntario, es involuntario. O llega o no llega. No puedes traerlo, no puedes forzarte a dormir. Puedes obligarte a comer o a no comer más. Eso es algo voluntario. Pero el sueño es un fenómeno no voluntario. No puedes forzarlo en ti. Y cuando el sueño se presenta, no serás capaz con tu ego de mantenerte despierto. Pero puedes insistir. Puedes decir, suceda lo que suceda, no dormiré. Estoy dispuesto a morir, pero no a dormir. El discípulo principal de Gurdjieff, Ouspensky, se estaba muriendo, pero no quería acostarse. Continuaba andando. Se estaba muriendo y era consciente de que la muerte estaba a punto de presentarse, pero no quería acostarse. Los médicos le insistían, trataban de persuadirlo, pero él no quería acostarse. Él decía, no, voy a morirme andando. Voy a morir conscientemente. Empleó incluso la muerte para crear voluntad, y murió caminando. Fue el primer hombre en la historia de la humanidad que murió mientras caminaba, conscientemente. Considera, reflexiona sobre qué es lo que estaba sucediendo en su interior. No era un simple sueño, era la muerte. Y no estaba dispuesto a entregarse ni incluso a la muerte. Este es un camino anti-entrega. No estaba dispuesto a entregarse, ni tan siquiera a la muerte. El cuerpo estaba muy enfermo, viejo. Aquellos que le estaban cuidando no podían hacer lo que él hacía, ellos tenían que dormir. Alguien dormía y otro hacía guardia. Un grupo de 12 personas continuaba vigilándole, pero durante 3 días consecutivos, día y noche, continuó andando. No se sentó. No quería arreglo ni concesión alguna con la muerte. Murió como hombre cristalizado. Usó la muerte para crear voluntad.
puedes luchar con el sueño, puedes luchar con el comer, puedes luchar con el sexo, puedes luchar con lo que quieras, pero si lo haces, hazlo sin concesiones. Entonces no te entregues. Permanece absolutamente en ello. Pero el ego no puede estar plenamente en algo. Y si insistes en dedicarte plenamente, el ego desaparecerá y de repente te darás cuenta de un centro diferente en ti. El ego no puede querer hacer, por eso si quieres hacer el ego no podrá existir. O bien entrégate totalmente o quiere totalmente. Entonces comprenderás que esas partes aparentemente contradictorias no son realmente contradictorias, porque una cosa es común, la totalidad. O total entrega o total voluntad. El ego nunca puede ser total en algo. Siempre es fragmentario, está dividido. Sé total, en cualquier cosa, y el ego desaparecerá. Y cuando no hay ego, por primera vez te das cuenta de tu auténtico centro. Yo lo llamo centramiento. Gurdjieff lo llamó cristalización. Las palabras no importan mucho. Mediante este centramiento te conviertes en un ser. Mediante este centramiento estás en la existencia. Antes de esto estabas en la sociedad, no en la existencia. Antes de esto eras una parte de la civilización, de una cultura, de una lengua, de una religión, pero no una parte de la existencia. Antes de esto, pertenecías a esto. Una vez centrado, perteneces a eso, a lo que está más allá, a lo que no es creado, a lo eterno. Entonces llegas al origen. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo alma. Puedes llamarlo como quieras. Los Upanishads lo llaman eso, lo que nunca nació, lo que nunca morirá, lo que es. Este centramiento es posible. No es imposible. Parece imposible, aparece como imposible, es imposible para el ego, no para ti. Es imposible para el ego porque el ego no puede alcanzarlo. Más bien al alcanzarlo, el ego morirá. Las antiguas escrituras del yoga dicen, escucha lo que el maestro te diga y síguelo, porque él es tuyo. Diga lo que diga, es tu propia voz interior. Por eso afirman que el verdadero maestro, el auténtico gurú, mora en ti. En tu exterior, el maestro es simplemente una ayuda para despertar a tu maestro interior. Por eso, en verdad, entregarse al maestro es entregarse al yo. Es algo así como esto. Te plantas ante un espejo y, por primera vez, descubres cuál es tu cara mediante el espejo. El maestro es simplemente un espejo. Si te entregas serás consciente de tu propio yo. Este es un modo. El otro es hallar tu propia voluntad. Y decide cuál es tu camino, porque, tal y como sé, hay mucha gente que simplemente se lo piensa. A veces creen que es la entrega, a veces creen que es la voluntad. Así funcionan. Cuando les hablas de la voluntad, ellos piensan en la entrega. Cuando les hablas de la entrega, ellos piensan en la entrega. Cuando les hablas de la entrega, piensan en la voluntad. Así es como trabajan los fragmentos del ego. Si te digo, entrégate, entonces pensarás, ¿cómo voy a entregarme? ¿Qué le sucederá a mi individualidad, a mi libertad? Y no tienes ninguna realmente. Ni individualidad, ni libertad. Pero entonces te asustas de perder algo que no posees. ¿Cómo voy a entregarme? Y si te digo entonces, no te entregues. Crea una voluntad. Entonces dirás, soy tal débil, ¿cómo voy a crearme una voluntad? Es tan difícil. Y ambas vías tendrán su contraparte en tu ego. Y seguirás dudando. Este dudar nunca te ayudará a alcanzar tu centro. Decide. O esto o eso, y entonces síguelo. Y síguelo absolutamente, totalmente, porque esa totalidad, en último término, ayuda a destruir la falsa estructura del ego. Y cuando el falso centro deje de existir, conocerás el auténtico centro. Habrá una discontinuidad caótica. Uno ha de enfrentarla. Es doloroso, pero es un dolor de parto. Uno tiene que pasar por ello, es necesario. Pero cuando llegues al centro, entonces sabrás que cualquier pago ha valido la pena. Lo que has ganado excede toda valoración, y hayas hecho lo que hayas hecho, no ha sido nada. Pero antes de llegar, tu esfuerzo es muy valioso. Y, por último, puedes estar aún confuso y creer que te has centrado o que has cristalizado, tan solo porque tienes un ego cristalizado. ¿Cuál es pues la diferencia? ¿Cómo juzgar si estás centrado en el ego o si estás centrado en el yo? Hay que recordar tres cosas. Una, si existes en el ego, nunca puedes permanecer en silencio. Nunca.
Estás en una multitud, en un mercado. Tu ego es un producto del mercado. Nunca puedes permanecer en silencio. Segundo, nunca puedes encontrar ni un ápice de felicidad, porque la felicidad pertenece solamente al verdadero centro. El silencio únicamente pertenece al verdadero centro. Son cualidades del auténtico centro. No necesitas hacer un esfuerzo para obtenerlas. Están allí. Si estás en el ego, tu felicidad estará siempre en el futuro. Nunca se habrá obtenido, estará por obtenerse. Y tercero, cuando estés en el ego, tu motivación vital será el miedo. Hagas lo que hagas, tu motivación radicará en el miedo, estarás basado en el miedo. Si amas, lo harás por miedo. Si rezas, rezarás por miedo. Si piensas en Dios, pensarás por miedo. Si te enriqueces, te enriquecerás por miedo. Si haces amistades, y hagas lo que hagas, el motivo básico radicará en el miedo. Estas tres cosas. No habrá silencio posible porque habrá una multitud en conflicto por tensiones. Y habrá tensiones y conflictos, ansiedad y angustia, pero no silencio, no felicidad, porque la felicidad pertenece al centro, no al ego. Y el miedo tendrá una dirección, porque el ego está constantemente atemorizado por la muerte, porque el ego es simplemente algo producido. No es una realidad, por esto está asustado de la muerte. El yo nunca está asustado por la muerte, el yo nunca ha conocido la muerte. La muerte es imposible para el centro, para el auténtico centro. La inmortalidad es su cualidad intrínseca, su naturaleza. Recuerda pues estas tres cosas. La mente será una tensión constante, una angustia constante, un anhelo por la felicidad, pero no una experiencia, y todo es inestable, basado en el miedo. Tu religión será puro miedo. Tus creencias, tus filosofías, puro miedo, existiendo únicamente para esconder el miedo, para escapar del miedo, para engañarte a ti mismo. Si permaneces en el verdadero centro, el silencio será tu naturaleza, sin depender de situación alguna. No es que exista una situación determinada en la que estés en silencio. Sea cual sea la situación, estarás en silencio. No podrá ser de otra forma. Nada podrá alterarte. La alteración estará allí, pero tú permanecerás sin verte afectado, inaccesible. Nada penetrará en tu centro. Es imposible. El silencio entonces, no depende de la situación. No depende de que haga buen día, ni de que tengas éxito, ni de verte rodeado de amigos, no. No depende de la situación. El silencio está allí. Sea cual sea la situación, el silencio y la felicidad están ahí. No en el futuro, sino aquí y ahora. Y esta felicidad no es algo que ocurra en cierto momento. Es un estado. No es que hoy estés feliz. No puedes sentirte de otra forma. Tú eres felicidad, y el miedo se disuelve. Y con la disolución del miedo, la totalidad del mundo que hemos creado alrededor del miedo se disuelve. Entras en un mundo donde no hay miedo. Y cuando no existe el miedo, solamente entonces es posible la felicidad. El miedo y la felicidad no pueden coexistir. Es debido al miedo que hemos creado todas las dependencias, todas nuestras esclavitudes. Nuestro encarcelamiento se debe al miedo. Recuerda pues estas tres cosas. Y una vez que hayas conocido tu verdadero centro, ya no serás el mismo. El hombre viejo ha muerto y un nuevo hombre ha nacido. Es un nuevo nacimiento. Cuando el niño nace, solo un cuerpo nace. Luego la sociedad proporciona el ego. Sigues viviendo con el ego y un cuerpo, sin yo. A menos que disuelvas este ego y descubras el yo, tu vida será desperdiciada. Tus padres te dan el cuerpo y la sociedad te proporciona el ego. ¿Quién eres tú? El cuerpo pertenece a tus padres, a la herencia, a un largo proceso, y el ego pertenece a la sociedad. ¿Quién eres tú? Gurdjieff solía decir que tú no existes. Eres un simple mecano. A menos que descubras algo que no te haya llegado a través de tus padres, que no provenga de la sociedad, que no te sea suministrado, que haya sido siempre tuyo, antes de nacer tú, después aún de tu muerte, lo que serás, lo que has sido, lo que eres. A menos que descubras eso, no serás un ser centrado, seguirás viviendo en la periferia. Esta existencia periférica ha sido llamada samsar, el mundo, esto. Esta existencia centrada es denominada el nirvana. Eso. Siguiente pregunta.
¿Cómo puede uno distinguir una experiencia proyectada de un sentimiento auténtico? ¿Cómo puede uno distinguir una experiencia proyectada de una auténtica? Es difícil. Debido a que tenemos que especular, es difícil. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber si estás tocando un fuego real, o uno imaginario? Si nunca has tocado un verdadero fuego, es muy difícil averiguarlo, hacer una distinción teórica. Si has tocado un fuego real, entonces no hay dificultad, entonces sabes. Una experiencia proyectada es solamente una experiencia onírica. Pero podemos pensar algo sobre ello. Si has proyectado algo, tienes que seguir proyectándolo, si no, desaparecerá. Por ejemplo, si proyecto a Dios y digo, le veo en los árboles. Le veo en el cielo. Le veo en todas partes, si esta es una experiencia proyectada, si es únicamente mi proyección, mi pensamiento sobreimpuesto en las cosas, no es una realización, sino una idea, una teoría impuesta sobre las cosas. Si yo proyecto el ver a un árbol como divino, entonces he de sustentar esta proyección constantemente. Si dejo de repetirlo, si me olvido por un solo instante, lo divino desaparecerá y solo quedará un árbol. Con una experiencia proyectada, has de mantenerla continuamente. No puedes tomarte un descanso, no puedes tomarte unas vacaciones. Los mal llamados santos no pueden irse de vacaciones. Continuamente han de estar al tajo. Están trabajando y trabajando día y noche. Si los detienes un solo instante, su experiencia proyectada desaparecerá. Unos amigos me trajeron un místico sufí. Era un viejo y decía que durante 30 años había estado vivenciando a Dios en todas las cosas. Y así parecía, lo parecía. Estaba en éxtasis, bailando, sus ojos encendidos con alguna desconocida experiencia. Así que le pregunté a ese hombre, a ese místico, durante 30 años lo has estado viviendo, ¿tienes que hacer aún algún esfuerzo? Él dijo, tengo que estar recordándolo en todo momento. Continuamente he de estar recordándolo. Si me olvido, todo desaparece. Por eso le pedí que abandonara todo esfuerzo durante 3 días y que se quedara conmigo. Estuvo conmigo solamente una noche. A la siguiente mañana me dijo, ¿qué es lo que has hecho? Lo has destruido. Mis 30 años de esfuerzo y tú has acabado con todo. Empezó a llorar. Los mismos ojos que habían estado prendidos de algo desconocido, se tornaron feos. 30 años de esfuerzo. Y dijo, ¿cómo, en qué infortunado momento tuve que acudir a ti? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué me dijiste que lo dejara durante 3 días? ¿Cómo voy a volver a estar en ello? Esta es una experiencia proyectada. Se lo dije, es mejor que no te envuelvas otra vez en ello porque has desperdiciado 30 años en un sueño. Puedes desperdiciar 30 vidas, pero ¿qué provecho vas a obtener con eso? Las experiencias auténticas no requieren de esfuerzo. No necesitas el mantenerlas. Cuando sucede, ha sucedido. Ahora puedes olvidarte de todo. No necesitas mantenerla, no hay un mantenimiento constante. Permanece. Te olvidas de ella. Está ahí. Ni la miras. Está ahí. Duermes. Está ahí. Entonces el árbol nunca se convertirá en un árbol de nuevo. Nunca volverás a ser un simple árbol. Tanto si lo recuerdas como si no, es divino. Una cosa. Necesitas esforzarte antes de que suceda. Recuerda, necesitas esforzarte antes de que suceda. En ambas, en la auténtica y en la proyectada, se necesita esfuerzo antes de que sucedan. En las experiencias auténticas no hay necesidad después de que hayan sucedido, pero en las experiencias proyectadas existe una constante necesidad, has de seguir esforzándote. Es como en los cines. El proyector funciona constantemente para que en la pantalla se vea el film. Si por un solo instante la película o el proyector se detiene, todo desaparece, el sueño entero desaparece por completo y solo queda una pantalla vacía y nada más. Has de mantener el proyector funcionando constantemente. Entonces la pantalla no existe, en su lugar hay un mundo diferente. El caso es el mismo si has de mantener tu mente funcionando constantemente como proyector o si has de recordar que eres divino, que todo es divino, que todo a tu alrededor es Dios. Has de estar proyectando continuamente, sin pausa. Si hay una interrupción, todo desaparece. Es una proyección. No es auténtico, no es real.
Si no hay necesidad de ese constante esfuerzo, entonces es auténtica, es real. Entonces te puedes olvidar de ella. El día en que te olvidas de Dios, solamente entonces has realizado. Si has de estar recordándole, es una proyección. El día en que puedas dejar tu meditación y no haya diferencia, cuando tanto si medites o no sea lo mismo, entonces será auténtica. Si dejas de meditar, si dejas de rezar, si dejas de esforzarte y todo cambia y sientes que en tu interior falta algo, entonces es una proyección, un sentimiento proyectado. Es una adicción. Uno es un adicto a las drogas y tú eres un adicto a los rezos, pero es lo mismo. Uno de los más raros y profundos tratados sobre yoga en la India es la Grande Samhita. Es el fundamental. Dice, a menos que trasciendas la meditación, tus meditaciones no son de utilidad alguna. A menos que trasciendas la oración, tus oraciones no son de ninguna utilidad. A menos que trasciendas la oración, tus oraciones no habrán sido escuchadas. A menos que te olvides de Dios completamente, no serás uno con Él. Un Buda no hablará de Dios. No hay por qué. Alguien ha dicho, no ha habido nunca un hombre tan ateo como Gautama el Buda, pero tampoco uno tan divino. Pero él podía ser ateo debido a que era divino. Recuerda pues una cosa. Deja de proyectar constantemente. Solamente hay una cosa que puedes hacer y es dejar tu mente vacía de pensamientos, porque los pensamientos son las proyecciones. Si tienes pensamientos, serán proyectados. Si careces de pensamientos, es como si el proyector no tuviera película. Si no hay película, no hay proyección. Tu mente es un proyector de cine y los pensamientos son la película. Si los pensamientos pasan y la máquina funciona, serán proyectados, entonces el mundo entero se convertirá en la pantalla. Sigues y sigues proyectando. Cuando amas a alguien, la persona es simplemente la pantalla. Tú eres el que proyectas. Cuando odias a alguien, la persona es simplemente una pantalla. Tú eres el que proyectas. Son tus pensamientos los que vas proyectando. El mismo rostro es bello hoy, y mañana será feo. La misma cara, tu sentimiento de fealdad no tiene relación alguna con la cara. El rostro es simplemente una pantalla en la cual tus ideas son proyectadas. Ni pensamientos, ni proyecciones. De ahí mi insistencia en que alcances un punto de ausencia de pensamientos, de consciencia sin pensamientos de modo que no haya proyecciones. Entonces contemplarás al mundo tal como es, no como lo conforman tus pensamientos. Si eres capaz de ver al mundo como es, has llegado a lo divino. Ahora puedes percibir la diferencia. El mundo está ahí. Tú proyectas lo divino en él. Es un pensamiento. Dices, el mundo es divino. Es un pensamiento. No lo conoces. Lo has oído, lo has leído, alguien te lo ha dicho. Desearías que fuera así, lo anhelas, suspiras porque fuera así, pero no lo sabes por ti mismo. No conoces al mundo como algo divino. Conoces al mundo como mundo. Este concepto de que el mundo es divino, es un pensamiento. Ahora eres capaz de proyectarlo. Repítelo constantemente, déjalo que permanezca en la mente constantemente, déjalo que se interponga constantemente entre tú y el mundo, y entonces tu mente proyectará mediante el pensamiento y algún día el mundo comenzará a parecerte divino. El hombre es una proyección. Has pensado que es divino, y ahora lo percibes. La auténtica realización es absolutamente distinta. Tú no sabes lo que es el mundo. No dices que sea divino o que no lo sea. Tú dices, no lo sé. Así es como un auténtico, un verdadero buscador comienza. Él dice, no lo sé. El falso, el que proyecta siempre afirma, lo sé. El mundo es divino. Dios está en todas partes. El verdadero buscador dice, no lo sé. Conozco el árbol, conozco la piedra. No sé qué es lo que es el interior de la existencia. Soy ignorante. Este sentimiento te otorga una humildad, una profunda humildad. Y cuando no sabes, no eres capaz de proyectar, porque entonces no cooperarás con ningún pensamiento. Abandona entonces todo pensamiento y di, no lo sé. Abandona todo pensamiento. No te ates al conocimiento. Poco a poco, concienciate de que no debería de haber pensamientos entre tú y el mundo. Esto es lo que significa meditación. Una relación sin pensamientos. Tú estás aquí.
Te observo sin pensamiento alguno, sin prejuicio, sin imagen, sin ninguna interposición. Tú estás ahí, yo estoy aquí y hay un espacio sin llenar, vacante. Si puede darse esto entre tú y el mundo te será revelado en su totalidad, en su realidad, en su esencia. Entonces conocerás eso que es, y eso es divino. Pero entonces no será una idea. No habrá ideas en absoluto. Estarás vacío, hueco, en silencio. Será una revelación, no una proyección. Así que una mente meditativa alcanza un estado de ausencia de pensamientos y solamente entonces es posible la revelación. De otro modo continuarás proyectando. El pensamiento no puede hacer otra cosa. Proyectará. Profundiza en la meditación y permanece con la realidad sin pensamientos. Siéntete bajo un árbol sin pensamientos, mira al árbol sin ideas en la mente, sin preconceptos. Deja que el árbol esté ahí, encarado por tu consciencia. Sé un espejo, en silencio, sin ondas de pensamientos, y deja que el árbol se refleje en ti. Y entonces sabrás que el árbol nunca existió como árbol. Eso era solo una apariencia, una cara, una persona. Era divino, únicamente que enmascarado como árbol. El árbol era solamente una vestimenta. Ahora conoces el interior. No tienes necesidad de recordarle. Siempre que estés en este estado meditativo, Dios estará ahí, lo divino estará ahí. Me gustaría expresarlo de esta manera. Lo divino no es un objeto, no puedes descubrir a lo divino como un objeto, en alguna parte. Es un estado mental. Cuando posees este estado mental, está en todas partes. Y si no posees este estado mental, puedes crear un falso estado, con pensamientos. Pero ha de ser mantenido constantemente. Y no puedes mantener una cosa constantemente. De modo que encontrarás a santos arrepintiéndose y llorando y sintiendo que han pecado porque no lo han mantenido continuamente. ¿Cómo vas a poderlo mantener sin cesar? Si estás sosteniendo algo, tendrás que relajarte. Todo esfuerzo tiene que relajarse. Si has estado intentando recordar que el árbol no es un árbol sino Dios, al cabo de un cierto tiempo tendrás la mente tan en tensión que necesitarás de un descanso. Cuando descanses, el árbol será un mero árbol, y Dios habrá desaparecido. Luego lo volverás a intentar, y así continuarás. Con el esfuerzo, la relajación está implícita. Vendrá. Puedes hacer cualquier cosa esforzándote, pero no llegará a formar parte de tu ser. Se te seguirá escurriendo una vez y otra. Por eso, si una y otra vez pierdes cierto sentimiento, has de saber que eso es una proyección. Cuando no puedes perderlo, entonces haces lo que quieres hacer o dejas de hacer lo que no quieres hacer. Eres lo que quieras ser. Déjame contarte una historia. Un monje chino vivía bajo un árbol desde hacía 30 años y era conocido por ser un hombre altamente realizado. Una mujer del pueblo estaba sirviendo a ese monje durante 30 años, continuamente. El monje era considerado como absolutamente puro. Ahora era viejo y la mujer era vieja también. Esa mujer estaba en su lecho de muerte y llamó a una prostituta del pueblo y le pidió que fuera donde el monje por la noche, a medianoche. Tan solo ve y abrázalo y regresa y dime cómo ha reaccionado. La prostituta le preguntó, ¿para qué tengo que hacer esto? La anciana le dijo, le he servido durante 30 años, pero aún siento que su pureza es una pureza forzada. No es natural. Por eso antes de morir desearía saber si he estado sirviendo al hombre que debía o si simplemente fui engañada como él se ha engañado a sí mismo, porque yo he sido parte de esto. Por eso antes de morir, dímelo. Quiero saberlo. Así que la prostituta fue. Era medianoche y el monje estaba meditando. Era la última meditación nocturna. En el instante en que vio a la prostituta acercarse y él la conocía, y la conocía bien. Eran del mismo pueblo. Y la conocía bien porque se había sentido atraído hacia ella en muchas ocasiones. En realidad estuvo luchando contra esa prostituta durante años. Estaba asombrado. Salió corriendo de la cabaña y gritó, ¿por qué has venido aquí? No me toques. Y estaba temblando y sudando. La prostituta se rió, se dio media vuelta y le contó a la anciana lo que había sucedido. La vieja le dijo, así que fui engañada. Aún es el mismo. Nada ha cambiado. Reacciona como todos. Está asustado. Su mente está todavía encadenada.
Su mente es aún sexual. El sexo puede adquirir simplemente el aspecto contrario. Puedes sentirte atado de dos maneras, positiva y negativamente. La atracción negativa puede que no parezca atracción, pero lo es. Lo mismo le sucedió a Buda. Buda estaba bajo un árbol en un bosque. Unos jóvenes habían ido de picnic, para disfrutar. Habían llevado una prostituta con ellos. Estaban comiendo y bebiendo y se emborracharon tanto que la prostituta se les escapó. Estaban tan borrachos que la prostituta se les escapó. Cuando se dieron cuenta de que la prostituta se había escapado, fueron tras ella. Había únicamente un camino. La prostituta debía de haber pasado por donde Buda estaba sentado, así que se acercaron y le pidieron al Buda: Bhikkhu, ¿has visto una hermosa mujer desnuda pasar por aquí? Este es el único camino. Buda abrió sus ojos y les dijo: es difícil decir si era mujer u hombre. Es difícil decir si era hermosa o no. Es difícil decir si iba desnuda o vestida. Pero alguien ha pasado. Esto sí lo puedo asegurar. Alguien ha pasado. No puedo decir si era un hombre o una mujer porque no estoy interesado, no estoy en absoluto interesado, ni incluso negativamente. Si era hermosa o no, no me interesa. Si iba desnuda o no, no me interesa. Esto puedo garantizar. Alguien ha pasado. Y una cosa más. La noche es tan silenciosa. Muchachos, ¿os parece correcto ir en pos de alguien que ha pasado? ¿Es correcto tratar de encontrar a esa persona? ¿O es mejor venir y sentarse junto a mí y encontrarse a uno mismo? La noche es muy silenciosa, ¿qué me decís? ¿Es mejor encontrarse a uno mismo o ir en busca de algún otro? Esta es una mente muy diferente, sin ataduras ni negativas ni positivas, como si éstas carecieran de significado. Puede subsistir un significado, incluso cuando creas que no existe. Más bien, hay aún más. El tratar de mantener cualquier estado mental, cualquier esfuerzo por mantenerlo, demuestra que estás todavía luchando. No es una realización. Es aún un esfuerzo por imponer algo. Mantente pues en silencio, sin pensamientos, y entonces sabrás qué es. No pienses en ello y no formules de antemano nada sobre ello. No te preocupes de filosofías ni de teorías metafísicas, no te preocupes de ideas. Solo entonces es revelada la realidad. Si te ocupas de las ideas, proyectarás algo sobre la realidad y la realidad servirá simplemente de pantalla. Y este es el peligro. Puedes llegar a conocer todo lo que quieras, puedes proyectar lo que quieras. La mente tiene dos capacidades. Una es la de proyectar cualquier cosa y la otra es que puede permanecer totalmente vacía. Esas son las dos posibilidades. Si la mente es empleada como una proyección positiva, entonces puedes realizar lo que quieras, pero no será una realización. Estarás viviendo en un sueño. Vacía la mente y encara la realidad con la mente vacía, sin pensamiento. Entonces conocerás aquello que es.